¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan aquí en el ITAM, en Río Hondo, y a quienes están en sus casas a través de Zoom para la presentación del índice global de seguridad humana. El global no es un error, el global y local, ahorita ya les platicarán. Y para presentarlo están pues, sus autores, la doctora Alexandra Abello Colac y Pavel Vallejo. Alexandra es Security for Peace y de la London School of Economics, y Pavel es cofundador de NOS Catalyst y acompañante del Diálogo Nacional por la Paz. El índice lo que trata de darnos es una forma de medir algunas dimensiones que tienen que ver con este concepto de seguridad humana que tiene pues ya algunos años y parece que llegó para quedarse, y que nos da una métrica para entender qué está pasando ahí afuera. Y bueno, como todo índice que trata de concentrar esta información, tiene pues un montón de virtudes que aquí nos platicarán sus autores, los que diseñaron esto. Y luego, después de que nos hagan la presentación, pues daremos un espacio para preguntas. Quienes estén por Zoom, háganos llegar las preguntas a través del chat. Nosotros las haremos aquí con nuestros invitados para iniciar un diálogo presente con quienes están aquí y virtual con los que estén por Zoom. Y muchísimas gracias por venir aquí al ITAM a presentar este producto. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Vidal. Y bueno, un placer saludarles a quienes están en el recinto y a los que nos ven en diversos horizontes. Es para nosotros un placer estar aquí con ustedes y compartirles hoy los aprendizajes de un ejercicio, digamos, que nos ha convocado con la esperanza de ofrecer herramientas para entender mejor qué es la seguridad, ¿no? Y ofrecer herramientas también para generar conocimiento y generación de datos que nos puedan ayudar a mejorar el tipo de respuestas que implementamos en las ciudades en pro del bienestar de las personas. El trabajo que les vamos a presentar hoy es el resultado de un esfuerzo colectivo, es la juntanza de muchos saberes de académicos y académicas que hemos estado pensando estos temas de seguridad, de expertos en diversas disciplinas, en diversos campos de la práctica del conocimiento, pero también es el resultado del conocimiento de las comunidades en diversos países, no solamente aquí en varias ciudades de México, donde hemos tenido la fortuna de trabajar, pero también de comunidades en Colombia, en Sudáfrica, en el Caribe, en donde hemos tenido la posibilidad de co-construir conocimiento con comunidades, con mujeres, jóvenes, líderes y lideresas en comunidades muy afectadas por la violencia y la inseguridad. Entonces, esto que van a ver hoy es un intento por traducir ese conocimiento que hemos ido acumulando, esos aprendizajes colectivos, en una herramienta que nos permita entender mejor, medir mejor la seguridad desde una perspectiva un poco más humana, es decir, mucho más cercana a las vivencias cotidianas. Entonces, no sé si quieras presentarte y luego entramos en materia. Claro. Bueno, pues primero agradecer mucho el espacio al equipo de Vidal, del CECIG, a Jimena, por la oportunidad de compartir no solo este producto, sino ser parte de esta conversación que nos parece que además es bastante necesaria en el contexto de inseguridad y de violencia que vive nuestro país. Agradecer también a todas las personas que se conectan y que nos han estado compartiendo algunas de sus preguntas, y que además participan en diferentes sectores de los espacios de producción de seguridad, de trabajo comunitario, personas que desde la sociedad civil incluso, pues también cada quien estamos haciendo los esfuerzos que podemos para no solo entender de mejor manera las problemáticas y sus complejidades que atraviesan las comunidades en las distintas regiones del país, sino también imaginarnos a partir de esta discusión qué rutas, qué miradas novedosas o incluso qué estrategias y herramientas a lo mejor necesitamos explorar frente a las visiones tradicionales para encontrar estos procesos, ¿no? Y algunas salidas que nos permitan dar un poco vuelta a las condiciones. De mi parte, pues también decirles que, parte del equipo de Nos Catalyst, de todo el equipo de trabajo, también agradecer mucho a nuestros compañeros Wildevaldo Martínez y María del Socorro Velázquez,
los otros dos compañeros autores de este producto, investigadores de Ciudad Juárez, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que el día de hoy no nos pueden acompañar, pero que pues esperamos también hacer honor a todo el esfuerzo que desarrollamos en el último año, y pues a todas las personas que se sumaron a esta iniciativa que ha liderado Security for Peace al frente de Alexandra, y pues esperando que esto abone mucho a la conversación. Muchas gracias. Entonces, vamos a entrar en materia y darles un poco una idea de qué es este índice. Este índice es una herramienta que, como les decíamos, nos permite medir la seguridad desde una perspectiva más humana, teniendo en cuenta no solo cómo factores como la violencia, la criminalidad afectan la vida de las personas, sino teniendo en cuenta también una gran diversidad de factores que ponen en vilo la vida de las personas, sobre todo en las comunidades más vulnerables. Entonces, esta es una herramienta que nos permite entender la forma multidimensional en que las personas experimentan la inseguridad, y también una herramienta que nos permite cuestionarnos sobre cómo estamos midiendo la seguridad, ¿no? A veces mucho de lo que pasa muchas veces en las ciudades, no solamente en América Latina, sino en otras regiones, que nos hemos concentrado en ver la seguridad solo a través del prisma de la criminalidad, de los indicadores de homicidios o de violencias letales y no letales, pero hemos dejado por fuera un poco muchos otros factores que en las ciudades del siglo XXI ponen en vilo la vida de las personas. Entonces, lo que queremos rescatar con eso, y haciendo honor a lo que hemos visto en el terreno, en cómo las personas están expuestas a una gran cantidad de fenómenos, queríamos generar una herramienta que nos permitiera entonces captar esa complejidad de la inseguridad como fenómeno. Entonces, vamos a seguir en la siguiente, gracias. Entonces, como les decía, en las ciudades ya tenemos, ya varias formas de hacer seguimiento a los niveles de seguridad o inseguridad, que siempre nos hablan mucho sobre los índices de violencia y de criminalidad. Este índice toma en cuenta esos factores, digamos, como factores de amenazas para la vida de las personas, pero amplía también la perspectiva. Entonces, una principal diferencia entre este índice y otras herramientas que estamos usando para medir la seguridad urbana es esta perspectiva multidimensional, es decir, reconocer no solamente que las personas, para sentirnos seguras y seguros, necesitamos estar protegidos frente a violencias y frente al crimen, que es lo que nosotros incluimos dentro de este triangulito amarillo que ven en pantalla, que es la seguridad personal. Pero también reconocemos también que en muchos contextos las personas están expuestas a amenazas, por ejemplo, a sus medios de vida. Las personas también enfrentan zozobra, ansiedad, miedo cuando no tienen la posibilidad de tener los recursos suficientes para sostener a sus familias, cuando no tienen suficientes recursos para alimentar a sus hijos. Entonces, esto lo incluimos dentro de seguridad alimentaria, la protección de los medios de vida de las personas. La seguridad alimentaria también se toma en cuenta, que es una dimensión mucho más conocida, es decir, la protección de nuestro acceso a alimentos y a la posibilidad de tener una alimentación nutritiva y en calidad que nos permita vida saludable y digna. Y también reconocemos en este índice la importancia que tienen factores que afectan la salud física y mental de las personas. Entonces, la pandemia fue un ejemplo claro de por qué necesitábamos incluir, por ejemplo, fenómenos como las epidemias o las enfermedades contagiosas o incluso enfermedades crónicas, porque esos factores afectan nuestra vida y bienestar. Entonces, la seguridad en salud tiene que ver con la protección de nuestra salud. En estos ámbitos también el ambiente, ¿no? Los entornos donde vivimos pueden ser generadores de amenazas. Entonces, hay muchas comunidades, muchas personas que viven en entornos urbanos donde hay problemas de basuras, hay zonas de riesgo, sus casas, viven con el constante miedo de perder sus casas porque viven en zonas de riesgo y cada vez que llueve pueden perder sus hogares. Entonces, ese tipo de protección frente a fenómenos ambientales lo incluimos dentro de la seguridad ambiental. La seguridad comunitaria, que tiene que ver con la protección de la capacidad de las comunidades de funcionar como sistemas de apoyo. Es decir, ese tipo de inseguridad que le genera a uno, por ejemplo, no confiar en el vecino, no saber si uno puede confiar en quien vive al lado,
o saber que si se presenta un problema por una mascota, por la recolección de las basuras en la comunidad, eso puede terminar en violencia, por ejemplo. Entonces, ese tipo de capacidad de una comunidad para gestionar sus conflictos de manera pacífica es lo que entra dentro de seguridad comunitaria. Seguridad política es fundamental, obviamente, el derecho a la participación, el poder influir dentro de las decisiones que afectan nuestra vida, la de nuestras comunidades. Y hay en muchos contextos donde es riesgoso participar, es riesgoso ir a las elecciones, es riesgoso ser líder o lideresa comunitaria o ser miembro de un sindicato. Entonces, esos riesgos frente a la posibilidad de participación política y frente a los derechos civiles entran dentro de esta dimensión de seguridad política. Estas dimensiones que les he mencionado hasta ahora son las dimensiones que tradicionalmente se han asociado con el concepto, digamos, más tradicional que viene de Naciones Unidas desde los 90, la noción de seguridad humana ha estado ahí en el debate, digamos, académico, pero en nuestro quehacer y en estos procesos de construcción de conocimiento nos dimos cuenta que hacen falta algunas dimensiones. Y por eso las hemos incluido en este índice. Una de ellas es la seguridad ontológica, que tiene que ver con este aspecto psicosocial y con una necesidad básica que tenemos todas y todos, y es esta necesidad de tener nuestra dignidad garantizada. Gracias. Entonces, la seguridad ontológica tiene que ver con la protección a la dignidad, que en muchos contextos, y sobre todo hemos aprendido para los jóvenes, por ejemplo, es una dimensión que es bastante importante, sobre todo cuando está en proceso de construir su identidad. Y también esa necesidad humana que tenemos todos y todas de sentirnos relevantes socialmente, esa relevancia social, sentir que somos importantes al mundo que habitamos, que podemos influir en él, es lo que entra dentro de seguridad ontológica. Y seguridad tecnológica, reconociendo el momento de la historia en el que nos encontramos, en que el acceso a la tecnología puede ser un factor determinante de si podemos tener acceso a derechos, a servicios vitales. Entonces es muy importante tener en cuenta ese acceso, pero también tener en cuenta que la tecnología o las tecnologías sí están generando también algunos riesgos para nuestras vidas, ¿no? Temas de salud, pero también temas incluso de desplazamiento en el trabajo, por ejemplo. Entonces, estas dos dimensiones las hemos incluido en el índice. Entonces, esta visión multidimensional es la primera cosa que diferencia este índice. Podemos seguir a la siguiente. Ya está funcionando. Es que sabes que cuando se pone el zoom por encima, ya no responde. Si seleccionas la pantalla principal. Seleccionan como la... Esta. No, Si quieres, ya pues. muy bien, gracias. Sí, Listo. esta sí. Las otras diferencias que queríamos resaltar tienen que ver con la perspectiva sistémica. Este índice está construido también desde una perspectiva que reconoce que un factor, como por ejemplo vivir en una comunidad donde hay una precariedad ambiental, donde hay infraestructura de mala calidad, donde no hay recolección de basuras, no solamente afecta la seguridad ambiental, impacta también la seguridad en salud, genera riesgos a la salud de las personas. Y afecta también esa sensación de ser importantes para el Estado o dentro de la sociedad, puede incluso generar y reforzar estos sentimientos de ser ciudadanos de segunda clase, de no importarle a las autoridades, entonces afecta la seguridad ontológica. Entonces, con base en lo que hemos aprendido, con literatura y aportes de diversas disciplinas, de la psicología, de la criminología, de los estudios de paz y conflicto, entonces hemos acumulado y hemos mirado la evidencia que existe sobre cómo un factor como ese o cómo la pérdida de un ser querido afecta no solamente económicamente a la familia, afecta de manera psicosocial a las víctimas, a los familiares. Entonces tenemos en cuenta esas conexiones y cómo todas esas dimensiones están interconectadas. El otro, digamos, factor diferenciador de este índice tiene que ver con la forma en que recolectamos información o qué información usamos para generar el índice. Y aquí es muy importante, vamos, digamos, a la fuente fundamental para entender la experiencia de las personas, pues le preguntamos a las personas. Entonces generamos información primaria a través de encuestas que nos permiten un poco pasar las barreras de algunos índices que usan información secundaria, por ejemplo, información básica a nivel local o nacional sobre pobreza o fenómenos económicos. Aquí estamos usando información primaria, lo que nos permite entonces tener una visión mucho más local y comunitaria de los fenómenos de inseguridad. Entonces, entrando en materia ya más técnica, ¿qué mide este índice? Entonces, este no es un índice de percepción de seguridad. Este es un índice
que tiene en cuenta la experiencia de seguridad. Y por experiencia de seguridad lo que estamos entendiendo es que las personas cuando experimentan seguridad, esa experiencia depende de factores objetivos, es decir, si yo estoy expuesta a violencias, si tengo acceso a servicios de policía, si tengo acceso a servicios de hospitales o medicinas que necesito o no. Esas son condiciones objetivas. Entonces tenemos una serie de indicadores objetivos, pero también la seguridad depende de cómo percibo yo ese acceso. Entonces, no es solamente, también preguntamos por indicadores, usamos indicadores subjetivos, como por ejemplo, no solamente tener acceso a servicios a una estación de policía, sino cómo percibo yo el servicio que ofrece la estación de policía, que es una percepción subjetiva. Entonces, usando una combinación de indicadores objetivos y subjetivos, logramos entonces, digamos, como generar una medición de la experiencia de seguridad de las personas. La forma en que está construido este índice es a partir de una definición muy particular de seguridad. Definimos seguridad en función de la menor exposición posible que tenemos a amenazas en las 9 dimensiones de la seguridad humana, pero también qué tantos acceso a mecanismos de protección tenemos frente a esas amenazas. Y un factor muy importante que incluimos en el índice, que para nosotros es vital, es que la seguridad también tiene que ver con la libertad de poder ejercer nuestros derechos. Entonces, un ejemplo muy cotidiano que doy a menudo es una mujer, por ejemplo, cuando salimos las mujeres a la calle y estamos expuestas a violencia sexual, por ejemplo, en los espacios públicos. Esa es nuestra exposición, también depende de dónde, qué zona vivimos, pero un mecanismo de protección puede ser quedarme en casa, ¿no? Y puedo reducir ese riesgo a estar expuesta a agresiones sexuales, por ejemplo. Pero si yo me quedo en casa, eso no necesariamente significa que esté más segura. Cuando voy a sentirme realmente segura es cuando yo pueda salir a ejercer mi derecho a vivir y a disfrutar la ciudad libremente. Por eso hemos incluido ese indicador o ese componente del índice que tiene que ver con que la seguridad no es solamente poder vivir libres de amenazas y libres de miedo, sino libres para ejercer nuestros derechos. Este es un componente también que es para nosotros que es muy importante y que explica entonces el tipo de indicadores que hemos usado. Entonces, los indicadores del índice se agrupan, digamos, en estos 3 componentes. Hay indicadores específicamente que nos permiten ver exposición a amenazas. Entonces, ¿qué tan expuesto estás tú a reclutamiento por parte de grupos armados? ¿Qué tan expuesto estás a victimización? ¿Qué tan expuesto estás a perder tu trabajo? O expuesto a fenómenos ambientales que puedan poner en riesgo tu vida. Pero también tenemos indicadores de acceso a protección. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto acceso tienes a ayudas económicas en caso de emergencia? Si tienes problemas de acceso a alimentos, tienes acceso, por ejemplo, a servicios de emergencia, a programas de atención. Si tienes acceso a créditos legales, eso puede hacer la diferencia, ¿no? En términos de seguridad económica. Acceso, por ejemplo, a redes de apoyo, ¿no? En caso de experimentar diferentes momentos de crisis, acceso a información que nos permite usar la tecnología de manera segura. Entonces, hay varios indicadores en ese campo que nos permiten mirar ese componente. Y tenemos los otros indicadores que les mencionaba de libertad para ejercer derechos. Entonces, la libertad para disfrutar de disfrutar del espacio público sin miedo, de tener el derecho a tener una vida saludable, el derecho a la participación, etc. Entonces, estos indicadores cubren las 9 dimensiones y lo que hacemos entonces, ya les digamos un poco más detalles técnicos de cómo convertimos esta experiencia compleja, multidimensional y cotidiana de la seguridad en un número. Lo que hemos hecho es un recorrido de 3 pasos. En el primer paso lo que hacemos es mirar específicamente cada dimensión. En cada una de estas dimensiones miramos cómo está la exposición de cada persona a amenazas, cómo está su acceso a mecanismos de protección y cómo está su acceso a derechos en esa dimensión. Y eso nos permite entonces hacer esos puntajes en estos 3 elementos, entonces clasificar a cada persona según las respuestas que nos da la encuesta en una escala que va desde vulnerabilidad baja, es una persona que no está expuesta a muchas amenazas, tiene muy buen acceso a mecanismos de protección, está ejerciendo sus derechos, y descendiendo pues en la condición contraria, pues una vulnerabilidad extrema. Entonces, este nivel escalonado nos permite entonces tener una visión por dimensiones, pero como hemos dicho, la seguridad es una experiencia sistema,
¿no? Entonces tenemos la seguridad multidimensional. Perdón, estamos en vulnerabilidad, sí. Estas son para los que están conectados, estos son los niveles de vulnerabilidad que calculamos para cada dimensión. Y luego de hacer eso, vamos al siguiente paso y es mirar entonces cómo está o calcular la intensidad de la inseguridad humana de cada persona con base en el resultado de sus dimensiones, que implica básicamente lo que miramos es cuáles de esas dimensiones están vulneradas y cuántas, ¿no? Teniendo en cuenta una cosa importante es que no todas las dimensiones pesan lo mismo, digamos, en la experiencia cotidiana. Entonces hay unas dimensiones que consideramos prioritarias porque son fundamentales para la subsistencia de cualquier persona, para poder ejercer nuestros derechos. Necesitamos estar libres de violencia, nuestra integridad física debe estar protegida. Luego necesitamos los mínimos vitales para alimentarnos y sobrevivir, la dimensión económica, los mínimos vitales para tener una vida digna y tener una salud que nos permita entonces ejercer otros derechos. Entonces estas 4 dimensiones son prioritarias y pesan más, digamos, en el cálculo de nuestra intensidad de inseguridad humana. Entonces, lo que hemos hecho ahora es, una vez miramos en cada persona cómo están sus dimensiones y cuáles están vulneradas o no, entonces ahí sí calculamos la intensidad de la inseguridad de cada persona. Entonces, entre más dimensiones de la inseguridad, de la seguridad humana tenemos vulneradas, y esas son de las prioritarias, pues más intensa va a ser nuestra experiencia de inseguridad. Y ahí tenemos también una escala. Por eso decimos que el índice tiene este método, este enfoque sistémico, escalonado. Y luego nos hacemos la pregunta, bueno, entonces en este contexto, ¿cómo calificamos, cómo decimos que una ciudad está segura o no, bajo estos criterios? Entonces ahí lo que hacemos ahí sí es cuando calculamos el índice para una ciudad o para un territorio, si estamos haciendo el ejercicio en una comunidad en particular, o en una colonia o en una ciudad completa, es mirar en una escala de 0 a 1, en donde 0 es el peor escenario posible, es decir, todas las personas de la ciudad están experimentando el nivel más alto de inseguridad humana, o 1, el escenario ideal pero imposible, en que todas las personas de una ciudad estuvieran experimentando un nivel mínimo de inseguridad. Entonces la escala, el índice de seguridad humana, lo que hace es mirar cómo está una ciudad dependiendo de la condición de las personas. Entonces esas, digamos, como las características y, digamos, la mecánica detrás del índice. Ahora, con mucha emoción, les vamos a contar cómo lo hemos logrado aplicar. Súper, no, pues yo creo que uno de los grandes retos que hemos tenido para hablar de seguridad tiene que ver a veces con lo difícil o lo abstracto que son estos conceptos, como paz, como seguridad, pensando en la experiencia cotidiana de las personas. En este caso, nos pareció una oportunidad inigualable el espacio que tuvimos en Ciudad Juárez, dado al trabajo previo. Las características de la ciudad: es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, una ciudad que es muy representativa, no solo del norte del país, sino que históricamente ha tenido una relevancia sumamente fuerte en diferentes dimensiones, pero también ha sido lamentablemente muy conocida por los distintos niveles de violencia que ha atravesado en los últimos 20 años. Sobre todo como una ciudad que ha sido lastimada particularmente por temas de homicidios y de crimen. Lo que nos parece muy valioso también de este caso es que pensando en esta herramienta, ¿no? En este nuevo enfoque, buscamos generar un primer diagnóstico muy detallado y medible sobre estas otras dimensiones que regularmente son invisibilizadas por el tamaño o el ruido que a veces representa la seguridad personal. Entonces, en colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, este grupo de investigadores que nos apoyaron también, no solo en el conocimiento, por supuesto, del contexto, sino además con una amplia experiencia en el desarrollo de metodologías para la generación de las encuestas, para las estrategias estadísticas. También contamos con el apoyo del municipio y de la Dirección de Seguridad Pública, particularmente del área de prevención, quienes han mostrado también un interés sumamente fuerte en el concepto, pero sobre todo en cómo este les ha permitido abordar y entrar a ciertos espacios que pues hasta ahora habían sido complejos. El índice lo implementamos en el mes de noviembre del 2024, más bien la primera encuesta de seguridad humana. Fue un ejercicio que se realizó a partir de la fragmentación o de la división de la ciudad en 4 grandes cuadrantes, de los cuales pudimos digamos, desarrollar una metodología pensada para una muestra de 384 personas,
y de las cuales dividimos en grupos de 5 años a partir de los 15 para tener digamos, una visión mucho más específica que nos permitiera abordar grupos poblacionales concretos, ya sea adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, y por supuesto que fuera representativo de las características demográficas de la ciudad. A partir de los 47 clústeres de indicadores, logramos desarrollar una herramienta de 100 preguntas que se implementó con el apoyo también de un equipo de encuestadoras increíble, y que a partir también de esta experiencia de trabajo comunitario, pues logramos acceder literalmente prácticamente a todas las zonas de la ciudad, incluso aquellas que representan también bastantes riesgos para hablar de estos temas y generar confianza con las personas para poder abordar una herramienta de estas características. Afortunadamente, digamos, el proceso en este sentido fue exitoso y recogimos la experiencia del año 2024, logrando ahora mostrarles algunos de estos grandes hallazgos que por cuestiones de tiempo vamos a tratar de simplificar, pero que esperamos nos pueda generar la curiosidad de profundizar como piloto y como ejemplo cómo es que esta información se traduce en las diferentes dimensiones. El primer resultado que nos parecía importante mostrar era, si ustedes ven en esta gráfica, lo que van a encontrar son las 7 dimensiones, las 9 dimensiones de toda la ciudad concentradas. Y lo que podemos observar es, como una primera gran conclusión, primero es que no son amenazas aisladas, encontramos una acumulación de vulnerabilidades que se muestran, si bien en diferentes niveles, podemos observar que la gran mayoría de la población está experimentando niveles altos y medios en prácticamente todas las dimensiones. Es decir, no solo es un tema de delito y de crimen, sino es una ciudad que está experimentando altos niveles de inseguridad en cada una de estas dimensiones de su vida, particularmente en este caso de vulnerabilidad. Algunos ejemplos muy concretos que logramos es aquellas dimensiones en las que encontramos mayores niveles de resiliencia, por ejemplo, es en la dimensión alimentaria, donde ciertamente la mayoría de las personas reconoció que viven en un nivel bajo de vulnerabilidad, ya que cuentan con un acceso adecuado y constante alimentación y a medios de protección frente a riesgos. Sin embargo, todavía un 10% atraviesa una inseguridad alimentaria grave. Es decir, muchas de estas amenazas todavía lo encontramos digamos, en grupos específicos, sin contar con mecanismos de protección adecuados, por ejemplo, que podemos traducir después en grupos poblacionales específicos como adultos mayores o adolescentes. En la dimensión tecnológica, si bien el 46.4% de la población tuvo acceso adecuado a medios tecnológicos y a condiciones que permitían ejercer sus derechos y proteger su bienestar, identificamos que el 21.4% sigue teniendo una exposición considerable a riesgos como conectividad precaria, acceso limitado a dispositivos, falta de conocimiento para protegerse frente a amenazas en línea. Y esto es específicamente cierto para las personas que, si bien tienen acceso a la conectividad, pues están siendo expuestos a riesgos, ya sea desde el reclutamiento forzado hasta el robo de identidad o el robo de información sensible. Otro elemento que nos pareció muy interesante resaltar es el tema de la salud. La salud como una de estas dimensiones clave que, digamos, también es impactada en general por el resto de las otras, y que logramos identificar que el 43.5% de la población tiene amenazas significativas a su salud, pero cuentan parcialmente con algunos recursos, estrategias y formas de afrontarlo. Pero al hacer un zoom específico sobre esta población que cuenta, por ejemplo, con farmacias cercanas o que tiene servicio médico o que de alguna manera tiene algunas de estas necesidades, digamos, cubiertas, en el momento de analizarle con más cuidado en el índice, nos damos cuenta que hay graves desafíos, particularmente para la salud mental, pero que también el acceso a estos servicios de salud presentan mayores complejidades una vez que los analizamos con cuidado. Por ejemplo, los tiempos de espera, el acceso o disponibilidad de medicinas en los centros de salud, o incluso los tiempos que tienen que esperar en lista para poder atravesar alguna cirugía o alguna intervención mayor. Otras dimensiones, como el caso de la comunitaria, la ontológica y la personal, muestran, digamos, una visión más o menos de vulnerabilidad media. En la dimensión comunitaria, por ejemplo, el 57.3% de las personas señalaron tener lazos de apoyo y espacios de interacción con sus vecinas y vecinos. Sin embargo,
nos parecía muy relevante que a pesar de que la gente tiene una visión muy positiva de su comunidad, que tienen fuertes lazos de identidad, encontramos que muchos de esos lazos son inestables, son parciales, son intermitentes y que incluso su capacidad para enfrentar amenazas colectivas o gestionar sus conflictos o participar de actividades o iniciativas comunitarias es bastante escasa. Esto nos habla incluso de no solo de la existencia de un tejido social, sino de las características que tiene este tejido social y sus dinámicas. En la dimensión ontológica, por ejemplo, más de la mitad de la población nos señaló experimentar en algún momento, un grado de exclusión, desvalorización, estigmatización en su entorno. Es muy común digamos, el reconocer que hay un problema severo en la ciudad de reconocimiento y de trato digno, particularmente con grupos poblacionales específicos que casi siempre están en los extremos de digamos, de la gráfica, pero que además ha sido una problemática que ha estado bastante silenciada, digamos, en los análisis de seguridad. En lo referente a la seguridad personal, encontramos que el 54.4% de los residentes de Ciudad Juárez enfrenta amenazas significativas a su integridad, producto de diferentes formas de violencia, aunque con acceso parcial o intermitente a mecanismos de protección. Y en el caso de las dimensiones con vulnerabilidad alta, es particularmente relevante el tema de la dimensión política. Primero, porque la dimensión política es la única que tiene grados de vulnerabilidad extrema, de 6.51%. Es la más alta de la vulnerabilidad extrema en todas las dimensiones. Y esto nos parecía muy relevante porque casi 4 de cada 10 personas de la población enfrentan amenazas a sus derechos políticos, enfrentan exclusión, violencia política incluso, con limitados recursos para protegerse. Pero esto en particular nos habla de la brecha y de la distancia que existe entre la comunidad, sus autoridades y los espacios de participación y de toma de decisión en contextos como Ciudad Juárez. Respecto a la dimensión económica, esta es también una de las grandes paradojas. Ciudad Juárez se caracteriza por ser una de las ciudades que se aprecia de tener altos niveles de empleo. El modelo económico de la ciudad también muestra, digamos, una gran disponibilidad de espacios para que jóvenes, adultos puedan acceder a fuentes de empleo. Sin embargo, nuevamente al hacer suma a través de este ejercicio, nos damos cuenta que la inestabilidad laboral, la pobreza o la falta de acceso a recursos económicos no solo afectan a más de un cuarto de la población, sino que carecen casi todos ellos de medios de protección ante esos, digamos, en esa dimensión. Lo que observamos es que sí hay empleos, pero son empleos precarios o empleos que no necesariamente representan los intereses u objetivos de la población. Y esto, digamos, un poco saliéndome del guión, hemos escuchado incluso a jóvenes señalarnos, ¿no?, como los empleos en las maquilas, a veces hasta les recuerdan los centros de internamiento, ¿no?, como estos espacios complicados que no necesariamente representan su aspiración al trabajo ¿no?, como lo hemos escuchado en otros espacios. Respecto a la seguridad ambiental, o la dimensión ambiental, perdón, el 24.7% de la población nos compartió que es impactada por riesgos como contaminación, desastres naturales y con una capacidad de respuesta limitada. Juárez es un desierto en muchos sentidos, pero lo que sí observamos es que la infraestructura pública, los servicios públicos, los barrios y los espacios que se encuentran sumamente deteriorados y que además no han contado con procesos participativos para, digamos, en el diseño de las estrategias de mejoramiento con voces de las distintas personas, pues ha generado también un despego, ¿no?, una distancia entre la comunidad y el ambiente que le rodea. Nos parece además que este es un tema bastante relevante, sobre todo pensando en cómo el ambiente, el territorio o el espacio, digamos específicamente, tiene un impacto en la reproducción de otras inseguridades y particularmente como catalizador de otras problemáticas. Finalmente, lo que observamos es que la mitad de la población de Ciudad Juárez se encuentra en el nivel más alto de inseguridad humana. Es decir, encontramos personas que tienen una combinación de vulnerabilidades en varias dimensiones y que por su peso acumulado equivalen a tener estas 4 prioritarias gravemente afectadas. El 19 incluso enfrenta una inseguridad sustancial con muchas de estas dimensiones afectadas, aunque no necesariamente las prioritarias. Esto habla de un caso bastante difícil, ¿no?, y de una sociedad que además pues enfrenta distintos retos característicos también de una sociedad fronteriza y que ha sido lastimada por la violencia.
Algo que nos permite observar el índice es también ubicar cómo estamos pensando en función de estos tres componentes en cada enunciado, si son el asunto de exposición a amenazas o acceso a mecanismos de protección o derechos. El índice entonces nos está diciendo en Juárez por los resultados que en este momento o el último año, porque la encuesta le preguntaba a las personas por su experiencia en el último año, entonces esta es digamos, la foto de la situación de seguridad humana en el 2024. La situación, el generador más grande de inseguridad humana en las ciudades es la precariedad y la debilidad de los sistemas de protección en estas dimensiones. Es decir, no estamos frente a amenazas inminentes en todas las dimensiones, no estamos enfrente a una pandemia, no estamos enfrentando una epidemia incontrolable, estamos enfrentando problemas en estos sistemas de protección. Eso de alguna manera es una buena noticia en el sentido de que hay espacio para hacer cosas, es decir, si las instituciones, la sociedad civil, el sector privado, incluso la comunidad se organizan en torno a estas problemáticas, es posible hacer algo para reforzar y fortalecer y potenciar esos sistemas de protección. Eso es algo que nos parece interesante y que compartimos obviamente con diversos actores claves de la ciudad. El índice también nos permite mirar, como habíamos mencionado, diferencias en esas experiencias de inseguridad por zonas, que es muy útil a la hora de pensar entonces cómo abordamos estas problemáticas, pero cómo identificamos qué hay que hacer en una zona, entendiendo que cada colonia, cada zona es muy diferente a la otra. Entonces, lo que pudimos hacer con el índice es mirar, incluso comparar, por ejemplo, si ustedes ven en sus pantallas la esquina derecha, van a encontrar el nororiente, que es, por ejemplo, la zona de la ciudad en donde hay un mayor número de personas experimentando inseguridad leve y un mayor número de personas en inseguridad leve y un menor número de personas en inseguridad extrema. Entonces son esa, digamos, aunque hay todavía personas, esta es la, digamos, la zona de la ciudad con una mejor condición multidimensional, ¿no? De la seguridad humana. Mientras que vemos los extremos, el norponiente y el suroriente, que son las zonas en donde hay una mayor cantidad de población experimentando esta inseguridad multidimensional, mucha vulnerabilidad en varias dimensiones. Y está el surponiente, donde digamos, hay dimensiones que son más altas en esas, pero digamos una situación intermedia. Entonces lo que vemos es, el índice nos permite ver esa desigualdad territorial y cómo nuestro lugar de residencia condiciona el acceso a derechos, el acceso a mecanismos de protección, la exposición a violencias y amenazas. Entonces el índice, con base en la metodología que les expliqué anteriormente, tenemos entonces el puntaje para cada una de esas zonas, ¿no? Tenemos el puntaje para la ciudad que es 0.4, pero a nosotros, digamos, como nos interesa, digamos que este índice nos permite entender, digamos, como estas diferencias locales para poder potenciar ideas y estrategias efectivas a nivel local, pues pudimos entonces identificar que el nororiente obviamente es la zona de la ciudad donde hay una mayor proporción de personas con niveles de seguridad leve y que el norponiente y surponiente claramente son las zonas donde hay que priorizar las energías, digamos. Entonces esto nos parece importante, digamos, frente a esta geografía de la vulnerabilidad, obviamente lo que necesitamos entonces es estas estrategias territorializadas, ¿no? Y obviamente el índice nos permite no guiar hacia dónde vamos a enfocar esos esfuerzos. El índice también, como está construido sobre esta información primaria, es decir, le preguntamos a cada persona, nos permite ver la forma diferencial en que las personas experimentamos diversos fenómenos, ¿no? No es lo mismo, puede ser tres personas de una misma familia o vecinos de la misma calle, pero pueden enfrentar un nivel de inseguridad muy diferente dependiendo de su edad, de su raza, de su condición socioeconómica. Entonces, el índice nos permite ver estas diferencias por grupos poblacionales y lo que encontramos es que claramente hay tres grupos que muestran unos niveles más altos de vulnerabilidad. Vamos a compartirles un poco, por ejemplo, el caso de adolescentes y jóvenes. Con base en el índice, el 44.9% de los y las adolescentes de la ciudad se encuentran en una inseguridad severa, que es la gráfica que está abajo en la parte izquierda, que es una situación bastante grave. No tuvimos ni siquiera registros de adolescentes experimentando inseguridad leve, lo que es dramático, es decir, que están, la situación de los adolescentes y en varias de las zonas de la ciudad es bastante complicada a nivel de vulnerabilidad en varias dimensiones de su vida. Los jóvenes tienen un nivel un poco menos dramático, pero es sustancial, o sea, el 38% de los jóvenes están en condiciones de inseguridad severa. Y lo que encontramos, lo que significa es cuando ya miramos el
complejo panorama de lo que viven los jóvenes y los adolescentes y las adolescentes en Juárez, lo que vemos es que hay una gran desconexión entre sus necesidades de protección y la capacidad de las instituciones y las organizaciones de ofrecer protección efectiva frente a estas amenazas. Lo que vemos es hay muy baja participación de los y las jóvenes y de los adolescentes en los escenarios, digamos, de participación. Se sienten que no hay oportunidades, su voz no es escuchada. Además, están enfrentando una exposición mayor a fenómenos de violencia, por ejemplo, a la hora de preguntar cuántas personas, hicimos la pregunta, cuántas personas han perdido familiares por razones de violencia en los últimos 5 años, los adolescentes pero el grupo reportó una mayor pérdida, con lo que eso significa para una persona que está en este proceso clave de la vida de desarrollo. Incluso también son los adolescentes, pero en el grupo que mayor reportó, por ejemplo, conflictos y conflictividad en el espacio comunitario, son los que más reportan, más comparado con adultos, por ejemplo. Son los que más reportan, por ejemplo, ser víctimas de agresiones o arrestos arbitrarios, detenciones arbitrarias, comparados con otros grupos de la ciudad, más experiencias de estigmatización y muchas visiones pesimistas, como lo mencionaba Pavel, sobre el contexto incluso económico. Cuando les preguntamos a los y las juarenses sobre cómo ven las oportunidades de empleo que hay en su ciudad, los y las jóvenes tenían la visión más pesimista, es decir, hay trabajos que no son dignos, no son de calidad o son escasos. Entonces, una visión muy precaria, y pensemos esto en una ciudad donde hay alternativas, como las que ofrecen grupos ilegales, ¿no? Entonces, estos son, digamos, como los grandes problemáticas que ya mirando, saliéndonos un poco de los números, nos permiten entonces repensar, ¿no? Estamos viendo un contexto de exclusión, de procesos comunitarios, desigualdad educativa, falta de unas experiencias económicas muy precarias en etapas muy tempranas de la vida. Los jóvenes son los que más reportan tener que hacer trabajos que no quieren, por pura necesidad, los que más reportan haber sido víctimas de fraude, por ejemplo. Entonces, exposición a violencia, vulnerabilidad en entornos físicos y digitales, y muy poca capacidad de influir en los procesos de gobernanza de la ciudad. Tenemos unos datos más detallados, pero vamos a pasarlos por tiempo para que tengamos oportunidad de interactuar con ustedes. Pero pues ahí tenemos más datos por si quieren hacernos preguntas más específicas. Con respecto al tema de mujeres, lo que encontramos, obviamente las mujeres son casi la mitad de la población de Juárez, y en todas las dimensiones las mujeres mostraban unos índices de vulnerabilidad más altos, en todas. Específicamente, bueno, hay unas dimensiones que eran particularmente problemáticas: la seguridad económica, política y ambiental. A nivel económico, por ejemplo, las mujeres registraban más baja capacidad de ahorro, más poca acceso a mecanismos tanto de capacitación para mejorar y encontrar empleos dignos. Obviamente las mujeres tienen el mayor porcentaje de ocupación en labores como labores domésticas, cuidado, que obviamente no son remuneradas, menos acceso a crédito, bueno, ahorro. Entonces es una situación bastante difícil. Obviamente cuando miramos por grupos de edad, porque el índice nos permite ver eso, entonces podemos ver que las adolescentes en la etapa más temprana de la vida y en la última, las mujeres adultas mayores son las que experimentan, y todas las mujeres, los niveles más altos de vulnerabilidad. Entonces eso también nos permite pensar también, no solamente como políticas para mujeres, sino políticas focalizadas, cuáles son las necesidades de las adolescentes, las necesidades de las adultas mayores. Decíamos, es muy útil pensarlo en estos términos. Y el otro grupo poblacional, podemos avanzar. Podemos avanzar en la siguiente. Perdón, yo estaba avanzando. Los adultos mayores de todos los grupos poblacionales, incluso por encima de los adolescentes y los jóvenes, los adultos mayores fueron el grupo que más vulnerabilidad e inseguridad humana estaba experimentando. 3/4 partes de la población están en inseguridad severa, con unas condiciones extremas, y son completamente invisibilizados. O sea, tuvimos diálogos de ciudad y algo que fue muy sorprendente pero grato, digamos, como un ejemplo de cómo puede aportar un índice como este, y es que la mayoría de organizaciones que hacen trabajo en el territorio, incluso las instituciones, aunque hay programas, nadie tenía en el radar como la población adulto mayor como un grupo tan vulnerable en tantas dimensiones. Los de los adultos mayores en términos de salud obviamente son los que tienen más enfermedades crónicas, pero también son los que enfrentan más dificultades para tener seguridad económica. Solo el 40% de la población mayor tiene acceso a jubilación, a pensión.
pero son los que más necesitan acceso a medicinas que cuestan, a servicios médicos, son los que les cuesta más tener acceso a transporte para ir a los centros. El tema de transporte, por ejemplo, que es un asunto de infraestructura, es bastante, digamos, difícil de manejar y genera vulnerabilidades para la población de los adultos mayores. Entonces ahí vemos también, digamos, cómo el índice puede permitirnos ver no solamente los niveles de inseguridad de manera multidimensional, sino qué factores están potenciando esa vulnerabilidad. Entonces, ahí obviamente hay una serie de, digamos, de problemáticas que tienen que ver con esa falta de acceso a redes de apoyo, una situación precaria económica y comunitaria, pero sobre todo entonces de nuevo esta situación de mucha vulnerabilidad e inseguridad, pero una situación muy invisible para la ciudad y sobre todo en estas narrativas. Pues como podrán observar, la idea o el índice lo que nos ha permitido es poder ver con mucho mayor detalle las complejidades de esta experiencia de la seguridad. Nos parecía muy relevante que además estos cruces que nos ha compartido Alexandra, no solo por grupo poblacional o por sexo o por región, nos ayuda a identificar cómo incluso mujeres adultas mayores del sur poniente multiplican las vulnerabilidades y colocan otra cantidad de retos dependiendo del espacio y de la región. Entonces nos parecía importante que este ejercicio, además de visibilizar y además de ayudarnos a generar evidencia importante sobre cómo es esta experiencia de seguridad de voz de las personas que, ¿no?, que habitan el espacio y que experimentan estas problemáticas, también que nos ayudara a observar como fenómeno algunas pistas sobre cómo esto se traduce en el contexto de la ciudad. Y por supuesto, lo primero que observamos, como mencionaba hace un rato, es esta tremenda fractura entre la ciudadanía y las instituciones. La desconfianza, ¿no?, la distancia, la poca participación, el desconocimiento de las políticas públicas, la falta de cercanía con los funcionarios o funcionarios públicos, o que incluso el trato, ¿no?, que reciben es fácil de evidenciar a partir de este ejercicio. Y que esta fractura de no tener un proceso que permita acercar nuevamente a las autoridades, ¿no?, y generar confianza, pues solamente plantea una ampliación. Vemos, como decía, también que los entornos y los espacios deteriorados son catalizadores de otras dimensiones. Sí es posible demostrar a partir de la evidencia que el entorno caracteriza, que el entorno termina moldeando muchas de estas inseguridades y que por lo tanto las estrategias deben ser pensadas de manera territorial. Vemos una necesidad de mejorar los factores de protección, particularmente en lo institucional, en lo laboral y en lo social, para proteger los medios de vida y especialmente en un modelo de ciudad que caracteriza y que prioriza precisamente empleos precarios. Nos parece necesario que estas herramientas puedan visibilizar también esta crisis silenciosa de reconocimiento que atraviesa la población y que ha tenido consecuencias muy profundas en la autoestima colectiva, en la participación ciudadana y en esta confianza institucional, donde a veces, por ejemplo, en esta fractura entre ciudadanía e instituciones, se cree que solamente es apatía o se cree que la falta de participación es solamente por la ausencia de espacios, pero que esta crisis silenciosa de reconocimiento y que afecta a la agencia de las personas, pues hace que las mismas personas no crean que su acción puede tener un impacto en su realidad y que es necesario reconocer para poder enfrentar de manera más efectiva. Vemos también altos niveles de malestar emocional, estrés y falta de acceso a atención especializada, lo cual ha generado afectaciones muy concretas, psicosociales, progresivas y degenerativas. Estamos hablando de un trauma social que la población está experimentando, no solo producto, como bien mencionó Alex, de los escenarios de violencia directa, de la pérdida de un familiar, sino de la presión y del estrés que la falta de recursos ha generado, que las enfermedades o la poca capacidad, por ejemplo, de movilidad está generando en los distintos grupos. Y vemos también, que esto me pareció a mí particularmente relevante, cómo el deterioro del tejido social se está expresando más como un aislamiento funcional que como escenarios de conflicto abierto. Es decir, en comunidades donde no identificamos conflictos per se, nos da la impresión de que hay buen tejido social, que las relaciones y los vínculos de alguna manera existen,
pero cuando hicimos este ejercicio más, digamos, más cuidadoso, nos damos cuenta que más bien son comunidades aisladas, son personas que están habitando más en los espacios domésticos o, como veíamos en algunos casos en la conversación con jóvenes, por ejemplo, donde muchos han recurrido a los espacios digitales para poder, digamos, expresar, ¿no? O habitar más allá de los espacios públicos, por ejemplo. Entonces, nos parece que este aislamiento funcional pues a veces pasa desapercibido ¿no? A través del análisis de los enfoques tradicionales de seguridad. Pero nos parece, o personalmente creo que uno de los hallazgos más significativos es poder evidenciar cómo no estamos hablando sino de un fenómeno sistémico, acumulativo e interconectado. Que la inseguridad humana representa no inseguridades aisladas, sino un entramado de amenazas que interactúan y se refuerzan mutuamente. Y esto nos parece crucial poderlo poner en la mesa porque, digamos, si el problema, ¿no? La violencia en México, por ejemplo, reconocemos finalmente que no es una anomalía, que estamos hablando de sistemas de inseguridad que, digamos, habitan en todas estas dimensiones de la vida de las personas. Por lo tanto, las estrategias para abordarlo también deben ser sistémicas y multidimensionales. Nos parece que estos ejercicios no pueden responderse a través de programas, perdón, que estas problemáticas no pueden abordarse desde programas fragmentados, sino de intervenciones que justamente reconozcan lo estructural del problema y que además nos permitan trabajar de manera transversal y colaborativa con distintos actores en este ejercicio. Nos parece además que el proceso de identificación no solo de las problemáticas, sino de las soluciones, también requiere ese ejercicio colaborativo. Tuvimos la oportunidad el año 2023, durante 2023, acompañados por un Hábitat, de desarrollar un plan de seguridad humana en una de las colonias del norponiente de la ciudad. Este plan, bajo el mismo enfoque, lo que nos permitió fue generar un proceso participativo guiado, si bien liderado por las autoridades municipales y particularmente por distintos equipos de prevención social de la violencia, de los equipos que trabajan, digamos, con grupos de mujeres, del DIF, de grupos con jóvenes, pero además un gran entramado de organizaciones de la sociedad civil. Logramos generar procesos participativos donde las personas no solo identificaron algunos de estos grandes retos, sino que logramos implementar o desarrollar un plan para 5 años que atiende 5 grandes problemáticas, 5 grandes objetivos dentro de esta colonia y que nos permitió no solo generar una serie de acciones articuladas y complementarias unas con otras, sino generó espacios de colaboración entre sociedad civil, entre organizaciones de jóvenes y entre liderazgos de la comunidad. De manera inicial, hicimos también un pequeño ejercicio digamos, durante la elaboración del índice, que sin generar mayores conclusiones, sí nos permitió identificar, por ejemplo, niveles de confianza poco más altos en esta colonia que en el resto de la ciudad, por ejemplo, sobre las autoridades y sobre los equipos de seguridad pública. Es decir, a un año de la implementación y de hecho, bajo un genuino interés que han mostrado particularmente los equipos de prevención, vemos digamos, una mejora casi inmediata, pero que sobre todo perciben las personas de los equipos de seguridad por la cercanía también que se ha generado en estos espacios. Es decir, es un ejemplo de cómo el enfoque de seguridad humana no solo nos puede ayudar con esta herramienta a generar la información que nos sirva para desarrollar estrategias más amplias, sino que nos permite también explorar distintas problemáticas o distintos procesos que no solo es para la generación de información, también para la identificación de problemas comunitarios, también para la generación de agendas, no solo para el municipio, sino agendas para comunidades concretas. Nos ha permitido abordar este tipo de problemáticas con poblaciones específicas, por ejemplo, con jóvenes en conflicto con la ley, o nos ha permitido ahora desarrollar materiales, como el caso de My Security Matters, que permitan abordar, digamos, las distintas dimensiones y las distintas problemáticas con jóvenes a partir de un lenguaje, ¿no? Y de una serie de acciones o de herramientas más cercanas a sus necesidades.
Vemos que esto es una oportunidad incluso para humanizar este concepto y que nos dé una mayor posibilidad de abordarlo frente a los grandes retos que representa para el país. Pero yo particularmente quisiera poner un par de ejemplos, aprovechando pues algunas de las personas que nos acompañan el día de hoy, porque me parece que es relevante a veces también pensar no solo la seguridad humana desde este enfoque a nivel ciudad, sino cómo esto también nos puede ayudar en nuestra, digamos, en las intervenciones cotidianas, incluso para la evaluación de proyectos concretos. Uno de los grandes retos para las personas en este país tiene que ver con la desaparición, por ejemplo, ¿no? Con el fenómeno de desaparición forzada. Y nos parece importante reconocer que las personas regularmente que sufren esta problemática normalmente viven o habitan en espacios y en contextos donde esta inseguridad también es sistémica. Sin embargo, la separación física de una de sus integrantes de una familia no solo profundiza, no solo aumenta, no solo amplifica, ¿no? Digamos, la vulnerabilidad, sino que inserta otras dinámicas, inserta sistemas más complejos, ¿no? De inseguridad por todo lo desorganizante, ¿no? Y lo desestructurante que genera la desaparición en las familias y en los colectivos de víctimas. Nos ayuda a entender de mejor manera los impactos, pero sobre todo las estrategias necesarias para abordar esta problemática como un fenómeno multidimensional, pero sobre todo que coloque la dignidad de las personas al momento de hablar del proceso de desaparición, ¿no? Al hablar de la seguridad, no solo de las víctimas e incluso de las personas que desaparecen, colocando la dignidad en el centro como un ejercicio de entendimiento de la problemática, pero también de cómo las personas de las distintas instituciones deberíamos responder ante esta perspectiva. Otro, por ejemplo, que tiene que ver con el trabajo con jóvenes. Eh, Poníamos el ejemplo donde un joven que, por ejemplo, se encuentra en situaciones de vulnerabilidad alta, particularmente los jóvenes en conflicto con la ley o los jóvenes que están atravesando una medida privativa de la libertad, por ejemplo. Si nosotros lográramos medir o sea, los niveles de vulnerabilidad de uno de estos jóvenes antes de salir de la cárcel y lo midiéramos en el momento en el que sale, solamente por cruzar la puerta del centro de internamiento, pudiéramos identificar cómo la seguridad humana de ese joven se contrae. En un segundo, podríamos observar cómo su seguridad alimentaria disminuye, cómo su seguridad comunitaria disminuye, cómo su acceso a salud, su acceso a salud mental o a mecanismos de protección o incluso alimentación, bueno, en general, todas las dimensiones de su vida se contraen una vez que sale del centro. Y este mensaje es importante no por romantizar la prisión, al contrario, sino por reconocer que más que reinsertarse en un espacio, estos jóvenes regresan a contextos donde la inseguridad humana es tan grave que hasta la prisión representa a veces mayores factores de protección que sus propios contextos de salida. Por lo tanto, pensar en la reinserción nos permitiría no solo asumir el regreso de este joven a su colonia o la reinstauración de sus derechos de manera formal, sino nos ayudaría a pensar que la reinserción debería ser más bien el mejoramiento de su seguridad humana en sus diferentes dimensiones. Lo que buscamos en este sentido es pensar cómo el enfoque de seguridad humana, cómo esta evidencia que nos está mostrando el índice, sí ofrece alternativas concretas para abordar la seguridad desde otra dinámica que no requiere digamos, el ampliar la capacidad, digamos, de fuerza pública. Lo que nos obliga es a pensar de manera más articulada cómo podemos juntar los distintos recursos de la comunidad y cómo reorganizar incluso las acciones para obtener un mayor impacto digamos, en esto. Pensar, por ejemplo, en la seguridad humana de los policías, ¿no? Y cómo las mismas distintas dimensiones de los compañeras y compañeros también tienen, ¿no? Sus diferentes retos dependiendo del contexto, dependiendo del territorio. Creemos que este es un lente que además nos permite acercar el concepto de paz, por ejemplo, con el concepto de seguridad, al poner precisamente la dignidad en el centro y sobre todo imaginarnos estrategias que requieren sí una visión corresponsable, que aunque la responsabilidad sea diferenciada, sí nos obliga a pensar qué nos toca en el proceso de construcción de seguridad.
Bueno, ya culminando un poco, otra reflexión que queríamos hacer es, bueno, ya les hemos demostrado, digamos que es posible medir la seguridad humana, es posible operacionalizarla de una forma que nos permita, digamos, entender con mucho más detalle las dinámicas de la vida cotidiana. Pero ¿por qué también es importante a la hora de pensar también? Estamos en contextos, sobre todo en América Latina, aquí en México y en otras regiones también donde se están experimentando altos niveles de criminalidad y violencia. ¿Por qué sería importante también entender estas dinámicas de inseguridad que se ven en los territorios? Y lo primero que queríamos como recalcar es que las experiencias de inseguridad humana que el índice está midiendo son vitales porque definen la forma en que los individuos nos comportamos. El experimentar inseguridad o inseguridad puede afectar el comportamiento de las personas, el tipo de decisiones que tomamos cada día, el tipo de decisiones que tomamos para planear el futuro. Por ejemplo, nuestra capacidad de tomar decisiones frente al futuro depende de si estamos en un contexto de inseguridad. Van a ser muy diferentes las decisiones que si las tomamos en un contexto de seguridad humana. Entonces, el impacto que tiene en las personas y en sus decisiones el experimentar inseguridad humana es vital también para entender dinámicas de violencia y de criminalidad en México, por ejemplo, o en América Latina. Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, de lo que hemos encontrado no solo en México, pero también en otras ciudades donde hemos hecho investigaciones sobre inseguridad o seguridad humana. Y es que esas experiencias de inseguridad humana aumentan la vulnerabilidad de las personas, sobre todo de la población más joven, frente a explotación por parte de grupos criminales, ¿no? O en contextos en donde hay una expansión de manera repentina de economías ilegales. Esas economías ilegales no tienen el mismo impacto si esas economías ilegales se expanden en una comunidad o en una ciudad en donde la población está experimentando altos o bajos niveles de inseguridad humana. Entonces, eso es un reconocimiento, digamos, de lo importante que es conocer esas dinámicas. No es lo mismo, narcotráfico hay en todo lado, hay en Londres, en las calles de Europa, y va a seguir habiendo en todo el mundo porque es una de las economías más lucrativas. Pero el narcotráfico no tiene el mismo impacto que tiene sobre los jóvenes que viven en los barrios de Londres, o en los barrios de Roma, o en los barrios de Iztapalapa, o los que tienen las comunas de Medellín. Y una razón importante es porque los niveles de inseguridad humana que experimenta la población y los y las jóvenes de estos barrios es muy diferente. Entonces es importante poner atención a esto. También nos parece muy importante resaltar que las experiencias de inseguridad humana afectan la confianza que tenemos en la democracia, en las instituciones, ¿no? Tiene que ver con cómo percibimos que el Estado y las instituciones del país donde vivimos o de la ciudad donde vivimos están en capacidad de protegernos de muchas amenazas. Y también esas inseguridades o esa seguridad humana también puede afectar nuestra respuesta frente a crimen, frente a violencias. A veces uno se pregunta por qué hay comunidades que no denuncian o por qué hay sociedades que parecen como tan pasivas cuando llegan algunos fenómenos de criminalidad. Bueno, si entendiéramos, digamos, todas las presiones y las vulnerabilidades que afectan a muchas comunidades, entenderíamos por qué a veces es difícil resistirse o difícil reportar crímenes o comportarse diferente frente a algunos fenómenos de criminalidad. Entonces, de alguna manera, la inseguridad humana podríamos considerarla casi como un factor estructural de riesgo de la violencia urbana. Entonces, queríamos resaltar esos temas y decir, bueno, ¿qué hacemos con esta información? Y lo que queríamos era pues invitarles a decir, bueno, decir, tenemos ya un ejemplo de que se puede hacer un diagnóstico medible de la seguridad humana en una ciudad, incluso en una colonia. Eso es importante, pero también invitarles desde sus espacios, desde sus labores, desde sus organizaciones, si son académicos, si hacen investigación, si son representantes de organizaciones o de otras instituciones, es posible usar esta información también para entender mejor las problemáticas que están enfrentando, cómo abordarlas y cómo focalizar mejor los programas y las estrategias y cómo incluso evaluar el impacto que pueden estar teniendo sus programas, sus investigaciones o sus políticas en la vida de las personas desde esta perspectiva más multidimensional. Entonces es una invitación a que nos acompañen también en esta discusión, a que exploren también este índice, los resultados que estamos obteniendo. Les dejamos el link de donde pueden encontrar el reporte completo, donde está ya con todo el detalle, un poco este abrebocas que les hemos mencionado. Y donde también encuentran algunos links donde pueden incluso empezar a explorar algunos de la información que se generó a través del índice. Entonces, les invitamos a visitarlos y bueno, ahí también habrá unos datos de contacto para que continuemos la conversación. Y bueno, estamos muy emocionados de escuchar sus comentarios, preguntas, dudas, cuestionamientos
o ideas de cómo mejorar este proceso. Muchas gracias. Varias preguntas en Zoom. Bueno, un anónimo dice, buenas tardes, esta gráfica es representativa de las 7 dimensiones de la seguridad humana. ¿Se refiere a la diapositiva de la gráfica La forma primera. de círculo? Ajá, Ah, ¿sí es representativa? la de todas las dimensiones es la primera de la... Sí. Sí, te la vamos a mostrar. Ah, pero la voy a mostrar. Es la primera de las barritas. Sí. No, la que representa los índices de vulnerabilidad de toda la ciudad es la primerita que mostramos, es esta. Ahí ven, exacto, el porcentaje de población que experimenta cada nivel de vulnerabilidad en cada dimensión. Pues ahí encuentran, por ejemplo, que solamente en la dimensión política hubo niveles de vulnerabilidad extrema. Y comunitaria. Un poquito. Gracias. Varios nos han más preguntas, comentarios, si les pueden compartir la presentación. Pero, Entonces, si nos las dejan nosotros y las podemos enviar a todos los que están en Zoom. Les mando un saludo desde el programa Casa Refugiados, José Luis Loera. hola, José Luis. Dice Arturo Peláez, hola, felicidades Alexandra y Pavel por este importante y novedoso esfuerzo. Pregunta, si entendí bien, el instrumento de recolección no está centrado en medición de percepciones, sino en la documentación de experiencias. En la parte de la conceptualización y diseño del instrumento, ¿nos podrían compartir cómo resolvieron el desafío de distinguir o controlar aquello que la gente dice que le pasó, la experiencia, y aquello que la gente percibe que le pasó, la percepción? Sí, muchas gracias por esa pregunta, Arturo. Y sí, ese fue, digamos, un factor muy importante a la hora de diseñar el índice, porque lo que reconocemos, claro, es que la experiencia de seguridad son las dos cosas. O sea, cuando digo me siento segura, puede ser porque o yo siento que estoy en inminente riesgo de que me van a robar o va a venir alguien a secuestrarme, puede que pase o no, pero eso afecta, es una percepción subjetiva. Entonces, lo que hicimos en el índice fue combinar dos. Entonces, preguntamos por condiciones objetivas. Entonces, le preguntamos a una persona de manera subjetiva, quedamos por lo subjetivo. ¿Siente usted que vive usted en una colonia, es colonia segura? Entonces, la gente te dice sí, ¿no? La colonia está bien, está muy segura. Y luego le haces una pregunta, un indicador objetivo, y es, ¿cuántos tiroteos se dieron tiroteos en el último año en su colonia? Ah, sí, todo el tiempo, sí, todas las semanas, o no, casi nunca. Y pues había casos en donde había la persona que había dicho que vivía en una colonia muy segura, pero reportaba que había tiroteos todo el tiempo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque también nos habla de que estamos en contextos donde hay incluso normalización de ciertas situaciones que no deberían ser normales, pero por el contexto, las personas tienen que acostumbrarse a vivir en esos contextos o decir, sí, no, mi colonia es muy tranquila, ¿y cómo es el servicio de policía? Y alguien nos contestó, no, muy bien, no son muy eficientes para venir a recoger los cuerpos. Entonces, esa fue una respuesta que salió en la encuesta. Entonces decíamos, ¿cómo resolvimos ese asunto? Entonces, como había varios elementos, tal es el componente de exposición, el componente de acceso a mecanismos de protección y de libertad, lo que fue es darle más peso. O sea, tenemos en cuenta en el puntaje los dos, los indicadores objetivos y subjetivos, pero a los indicadores de exposición objetiva se le da más peso a esa experiencia, ¿no? Porque tiene, digamos, un poco para manejar ese bias en ese tipo de respuestas. Entonces se tuvo en cuenta a la hora de sopesar los puntajes. Perfecto. Y, perdón, yo agregaría rápido que, o sea, un poco también el objetivo del índice al hablar de la experiencia era reconocer las distintas experiencias. Entonces, si alguien reconocía a su comunidad segura, pues también importaba ver quién lo decía, ¿no? Y desde qué contexto, porque no era lo mismo la experiencia de una mujer, la experiencia de un joven, la experiencia de un adulto mayor, por ejemplo. Entonces, no solo estos factores objetivos, digamos, al final cuentan, sino también cómo desde la subjetividad de cada persona se experimenta de manera también distinta. Esto creo que también nos presentó algunos retos en el índice, por ejemplo, donde encontrábamos que algunas de estas respuestas parecía que generaban como respuestas que se contraponían,
pero que nos ayudaba a observar más bien en el contexto. Esto que comentábamos de la seguridad comunitaria, donde muchos de las personas valoran sumamente su comunidad, creen que es una gran comunidad para vivir, pero cuando hacemos este Zoom, encontramos que, pues, se quejan mucho de las condiciones materiales, que se quejan mucho de los servicios, que no existen redes. Entonces, esto también lo que buscamos es que nos, más que dar respuestas concretas, nos ayude a generar las preguntas correctas sobre, por ejemplo, qué características tiene esta comunidad, donde a lo mejor la identidad, ¿no? El sentido de pertenencia, pues pesa en este momento más que las dinámicas o los vínculos o la capacidad de resiliencia que tiene la misma comunidad. Creo que más el índice, más allá de dar respuestas amplias, lo que nos ayuda es a contrastar incluso tanto la experiencia como la percepción, pero que puede verse desde la experiencia diferenciada, ¿no? Al final, eso yo creo que es uno de los grandes aportes que, además de todo esto, pues logra a lo largo de todos los distintos indicadores, pues tratar de generar otros elementos que nos ayuden desde las distintas dimensiones a compensar cualquiera de estos sesgos, ¿no? Que pudieron haber existido en alguna pregunta específica. Perfecto, muchas gracias. Les mando un saludo Rodrigo Peña y Mariana Paz. Dice Arturo Peláez, otra pregunta. ¿Nos podrían platicar si los resultados del estudio ya han llamado la atención de las autoridades locales, estatales o quizás federales, o bien de la sociedad civil organizada para implementar acciones focalizadas de intervención? Gracias, Arturo. Sí, muchas gracias, Arturo. Pues mira, inicialmente te diría, en Ciudad Juárez, lo que hemos observado primero es un gran interés por parte del municipio para utilizar el índice y para poder, digamos, aprovechar la información en este diseño de políticas públicas. Sí creemos que es importante, pues, dar todavía un poco de espacio, ¿no? Para que se pueda analizar con mayor cuidado la información, pero por lo menos en estos primeros ejercicios hemos encontrado grupos y organizaciones con mucha trayectoria que al mostrar, por ejemplo, lo invisibilizado que estaba la violencia para los adultos mayores, nos han mencionado la importancia de incorporar en sus procesos o en sus proyectos de financiamiento a organizaciones que trabajen con este sector, porque claramente lo habían tenido completamente pues fuera del radar, ¿no? Entonces, estos pequeños momentos que aunque si bien todavía no se materializan en alguna acción concreta, pero que generan, ¿no? Una ceja levantada diciendo, oye, esto no lo habíamos considerado, hay un grupo poblacional que no estaba presente, o que incluso, por ejemplo, los equipos de prevención que notaron, ¿no? En estos primeros mensajes esa mejoría respecto a la confianza en la colonia 16 de septiembre, pues lo que ha mostrado ha sido un mayor interés en estar presente incluso en esos diálogos de ciudad, donde el director de prevención, por ejemplo, estuvo presente durante todas las sesiones, participando activamente, generando preguntas, que eso nos parece mucho más muestras de interés que alguien que te recibe nada más el documento. Por parte de sociedad civil también hemos recibido muy buena, o sea, buenas, digamos, retroalimentación y sobre todo pensando en cómo la visión multidimensional puede aportar a las acciones que realizan. Pensando específicamente, por ejemplo, en trabajo con jóvenes o en trabajo con mujeres, cómo es que podemos incorporar a ¿no? a nuestras estrategias de intervención, digamos, una visión más amplia, ¿no? No solo de nuestra área de expertise, o cómo incorporamos a otros actores que nos ayuden a complementar algunas de estas iniciativas. Hoy el Diálogo Nacional por la Paz creo que también mostró un interés muy grande en incorporar el concepto de seguridad humana y las estrategias de seguridad humana digamos, en sus distintas estrategias. Creo que tenemos todavía muchísimo camino que recorrer, pero nos parece que hace sentido, ¿no? Y que hasta ahora hemos encontrado muy buena aceptación. No sé tú si... Sí, no, solamente reiterar que estamos en primicia. Estamos hasta ahora compartiendo los resultados. Hasta la semana pasada estuvimos en Juárez haciendo estos diálogos de ciudad. Entonces tuvimos la oportunidad de compartir, como dice Pavel, con las autoridades y organizamos algunos diálogos temáticos que nos permitieron como ir al detalle. Entonces tuvimos estas sesiones de práctica con las organizaciones que trabajan con jóvenes y nos dedicamos a este tema, con mujeres y adultos mayores. Y entonces creo que, digamos, ahí lo que reitero, digamos, como esa percepción de que se vio como un ejercicio muy útil y en este momento, digamos, hay interés de ver cómo se adopta esta información al contexto. Perfecto, muchas gracias. Maribel Flores Salazar pregunta, ¿qué medidas de prevención se deberían tomar para la reinserción segura de los jóvenes?
medidas de prevención para la reinserción. A veces medidas para la Para la reinserción. reinserción, sí. Probablemente. Pues mira, creo que uno de los grandes aciertos de incorporar la visión de seguridad humana, primero es que nos ayuda nuevamente, como decíamos, a poner a las personas en el centro. Esto quiere decir que regularmente cuando hablamos de reinserción se le pregunta a los especialistas, se le pregunta al sistema de justicia, se le pregunta incluso a las organizaciones de la sociedad civil qué es lo mejor, ¿no? Cuáles son las mejores alternativas, estrategias o acciones para que la reinserción de las y los adolescentes sea efectiva. Pero pocas veces se les pregunta a los adolescentes qué es lo que ellos esperan, ¿no? Al salir de prisión. Es decir, el enfoque de seguridad humana, al colocar a la persona en el centro, no lo coloca como un factor de riesgo o como una víctima, sino como una persona con derechos, un sujeto que enfrenta diferentes retos y que por lo tanto, para abordar un proceso exitoso, habría que identificar sus necesidades en esta amplia dimensión, pero no sus necesidades únicamente, digamos, de manera aislada, sino de los entornos que habita o incluso a los entornos a los que regresa. Esto que compartíamos, que me parecía a mí muy fuerte, es que en alguno de las sesiones o de los talleres que enfrentábamos, donde discutíamos con ellos, con jóvenes de Saltillo y de Ensenada que estaban en un centro de internamiento, algunos de ellos nos decían, no entiendo lo que, ¿sabes? No entiendo lo que nos están diciendo. Como, ¿qué es lo que quieren? ¿No? Y entonces, después de explicar todo esto, ellos lo resumieron en, o sea que lo que quieren es que nos portemos bien. Ese es básicamente, que saliendo de aquí nos portemos bien. Que regresemos al mismo espacio de miseria, al mismo donde me van a amenazar, o a la casa donde me pegaban, o a los trabajos tan horribles que hay, pero que me porte bien. Decían, bueno, más bien lo que ustedes quieren es que sea un buen pobre. Y entonces, esta visión, creo, donde únicamente se piensa a las personas como victimarios o víctimas, nos impide ver esta complejidad, pero sobre todo incluso las oportunidades que conceptos como la reinserción nos ofrece, ¿no? El enfoque de seguridad humana, creo que además lo que genera es reconocer pequeños, grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, uno no pensaría que en la dimensión económica de un joven en reinserción importe tanto su acceso a una credencial de lector. Porque resulta que como regularmente solamente se piensa en consumo de adicciones o se piensa en incluso su manejo emocional, etcétera, o su plan de vida, no se piensa, por ejemplo, en las necesidades de de enseñarles a llenar un acta de empleo, por ejemplo, ¿no? Una solicitud, o de tener los papeles adecuados para acudir al espacio donde él podría tener un empleo. Es decir, esto nos amplía mucho la mirada y particularmente para el caso de reinserción, yo estoy completamente convencido que nos permitiría reformular, de hecho, ¿no? Completamente la forma en la que entendemos ese proceso, haciendo a sus familias, por ejemplo, partícipes, y no solo como se justifica, que son la causa generalmente de la violencia de los jóvenes. Nos ayudaría a pensar en las distintas expectativas que ellos tienen como planes a futuro, ¿no? Esto que decíamos, regresar la visión de futuro que regularmente se les quita al momento de entrar a prisión, el poner el tema de la dimensión ontológica para un joven que sale de prisión como uno de los factores fundamentales de regresarle autoestima, de significancia social, porque ellos mismos en sus palabras dicen, yo porque tengo que cuidar una comunidad que no me cuida, ¿no? Una comunidad que me rechaza. Entonces, son miradas que, digamos, creo que pueden permitir una conversación completamente diferente y sobre todo teniendo esa conversación con personas que regularmente no las teníamos y deberían estar presentes. Perfecto. Creo que esta siguiente pregunta de Rubén Monroy es un poco un follow-up a lo que ustedes ya estaban hablando. ¿Cómo recomiendan traducir estos resultados en acciones concretas de política pública, especialmente desde el ámbito local? ¿Qué utilidad práctica le ven al índice para diseñar programas específicos o intervenir territorialmente más allá del valor para el análisis y el diagnóstico? Sí. Muchas gracias, Rubén. Sí. Bueno, en el índice
En el documento incluimos algunas recomendaciones, digamos, por dimensiones, viendo un poco también como cuáles indicadores estuvimos observando. Entonces nos permitió ver, digamos, y sugerir algunas cosas de manera general por dimensiones, también por grupos poblacionales. Pero uno de los aprendizajes claves que queríamos resaltar es la importancia de nuevo de este tipo de intervenciones que son multidimensionales, requieren para poder ser efectivas y para poder hacerlas realmente. Necesitan obviamente de diferentes actores coordinándose, diferentes agencias, diferentes departamentos dentro de la misma municipalidad, diferentes organizaciones. Entonces, digamos, es muy difícil hacerlo a nivel ciudad. Si hagamos un plan de seguridad humana para la ciudad, pero es muy posible y lo experimentamos nosotros. Nosotros estuvimos acompañando al municipio en pensar en un plan acotado a una colonia, por ejemplo. Y eso ya fue posible. ¿Por qué? Porque entonces hacemos un diagnóstico específicamente de estas dinámicas de inseguridad con la comunidad y convocamos a los actores que tienen incidencia sobre esa colonia. Entonces, ¿cuáles son las agencias? Necesitamos a los del DIF, necesitamos a los Instituto de la Juventud, pero sabemos que hay unas 4 organizaciones claves en esta colonia trabajando con jóvenes, entonces convocamos a esos actores. Entonces, cuando hacemos este tipo de planes territoriales más focalizados, no solamente logramos intervenciones mucho más efectivas, porque estamos atacando, digamos, como las prioridades de la dinámica de seguridad en esta colonia, pero también estamos identificando cuáles son los actores que pueden entonces dinamizar esas estrategias más integrales, multisectoriales, que aborden no solamente, y ahí viene el asunto, hay cosas que podemos hacer ahorita, en el primer año, en los primeros 2 años, pero este tipo de fenómenos que son muchos resultado de problemas estructurales, históricos, pues es muy difícil resolverlos en un año, necesitan planes también que tengan en cuenta el corto, mediano y largo plazo. Entonces, cuando lo acotamos, y eso es un aprendizaje, y miramos estas estrategias más territoriales, se hace más posible diseñar este tipo de recomendaciones. Entonces, digamos, en el índice, en el reporte van a encontrar algunas recomendaciones generales, incluso por jóvenes, pero a la hora de aterrizar esto, y como vimos, demostramos en el mapa, el norponiente necesita unas cosas, el surponiente, el norponiente necesita otras, entonces hay que adoptar esa estrategia territorial. No sé si aquí... Sí. Primero, felicitaciones por la presentación y gracias por compartirla. Por bueno, invitarnos a pensar en este fenómeno de manera multidimensional. Quería saber si pueden quizá ahondar un poco en la parte de cómo fue el levantamiento de la información, si digamos, había una buena disposición por parte de la población a hablar o si lo consideran un poco intrusivo. Y por otro lado, sobre la replicabilidad, digamos, del ejercicio, ¿qué apuntes tendrían con respecto a su replicabilidad? ¿Harían cosas diferentes? Si hay dimensiones que, digamos, agregarían, si hay quizá indicadores que cambiarían. Sí, quizá un poco más. Muchas gracias. Si quieres, yo abordo un par del principio y... Sí. El levantamiento de la información fue un proceso muy intensivo, pero me parece que también fue muy revelador. Primero porque uno de nuestros grandes retos era cómo concentrábamos tantas dimensiones, tantos indicadores, tener la exposición a amenazas, pero los factores de protección y el acceso a derechos, y luego por cada dimensión, y pensando que incluso algunas preguntas podían, digamos, atender varias de estas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, si habías sufrido algún tipo de violencia, esto podía tener un impacto en más de un indicador, no solo en la seguridad personal. Entonces, primero, la herramienta fue un reto muy amplio y nos generó el temor, porque incluso las 100 preguntas yo creo que ya fueron un esfuerzo de contenernos, ¿no? Porque al final, pues, abordas la gran complejidad, ¿no? De la vida de las personas. Yo creo que una de las cosas que siempre nos va a quedar presentes es si las preguntas fueron lo más preciso, digamos, ya viéndolo hacia atrás, pero claramente fue, digamos, ese contexto, yo creo que lo mejor que se pudo diseñar bajo la información disponible y que ahora, por ejemplo, a mí me da pistas, ¿no? Sobre
tal vez alguna pregunta de cómo hacerla mejor o cómo enfocarla. Pero más allá, el proceso además, una vez teniendo la herramienta, pues nos obligó a pensar cómo implementarla en la ciudad. Con el apoyo del equipo de Ciudad Juárez, logramos contactar a un grupo de encuestadoras que tuvieran primero experiencia de trabajo en comunidad. Esto para nosotros fue mucho más importante que su conocimiento técnico, dado que el conocimiento técnico finalmente se puede, digamos, agilizar, pero la experiencia de trato con la comunidad es algo que difícilmente uno forma en poco tiempo. Las encuestadoras, además de haber tenido experiencias en otros procesos en otros levantamientos, lo que sí fue importante es poder ubicar personas que conozcan la ciudad, que conozcan la región, o sea, sobre todo que sepan de esos detalles culturales, de las características del territorio, de las características del horario, o sea, todo esto, porque además, imagínense levantar una encuesta en Ciudad Juárez en un momento donde el ambiente, como podemos ver, presenta sus retos. Sin embargo, una vez localizando a los equipos, tuvimos que pasar por un proceso digamos, de entrenamiento y de formación, porque también para nosotros representó una necesidad el que la gente también entendiera de qué están siendo partícipes y cómo el enfoque de seguridad humana tiene un impacto literalmente digamos, en su colonia, porque finalmente esperábamos que la gente ante cierta pregunta pudiera, digamos, revirar, ¿no? O preguntar o profundizar, y era importante que la gente, o sea, las secuestradoras tuvieran un conocimiento y un entendimiento del por qué, ¿no? A qué se refiere, más allá de lo técnico del índice, sino por qué nos interesa saber de estas grandes dimensiones, por qué nos interesa hacerle preguntas a lo mejor sobre episodios de violencia o episodios digamos, difíciles para la gente, y conscientes de que a veces el preguntar revive algunas de estas experiencias. Entonces fue un trabajo muy intensivo también con ellas para poder, digamos, imaginar algunas de estas dificultades. Y finalmente creo que uno de los grandes retos fue, bueno, confiar en ellas, porque además fue, yo creo que un logro bastante significativo. Lo hicieron en tiempo récord, además. Todo se hizo a través digamos, de una aplicación que ¿no? que nos ayudara con la sistematización de la información de manera más ágil, pero que pudimos acompañar. La metodología era muy estricta. La metodología de la muestra obligaba a buscar personas específicas dependiendo, ¿no? de las características demográficas que nos habían establecido en la muestra, y esto pues implicó ir a buscar, ¿no? a las casas, tocar en diferentes colonias, y a mí me sorprendió mucho el contexto, ¿no? Había personas que, digamos, ya podemos ahí explorar luego experiencias concretas, pero gentes colgadas desde su casa contando, respondiendo las preguntas. Eh, Logramos que las encuestas se hicieran en aproximadamente 20 minutos más o menos, lo cual favoreció, ¿no? el ejercicio, y pondría nada más adicionalmente que todas las personas, una vez que terminamos digamos, la revisión de la información, pues nos dieron una retroalimentación muy bonita del proceso. Entonces, quedamos muy confiados en que el ejercicio, o sea, se condujo por el camino correcto. Y bueno, considerando riesgos y características, ¿no? Lo sensible del tema, la gente fue muy abierta a responder, aunque ya la información muestra precisamente a veces esas complejidades. Yo abonaría simplemente que un tema, por ejemplo, que tuvimos en cuenta a la hora es el orden de las preguntas, por ejemplo, es algo. Hay unas preguntas, son preguntas sobre experiencias de violencia en el hogar o violencia sexual, pero no empezábamos por ese tipo de preguntas. Entonces, claro, como que tuvimos que pensar, no era un orden así, digamos, por dimensiones, sino tuvimos que hacer un test, digamos, de cómo se leía, empezar por las preguntas un poco más generales, de ciertas dimensiones, que ya cuando iba avanzando la encuesta y que la encuestadora se ganaba un poco la confianza, empezaban ese tipo de preguntas. Pero en general sí, estuvimos muy sorprendidos de la muy buena respuesta. Obviamente fue más difícil encontrar, es lo que más se tomaba tiempo de encontrar los adolescentes y los jóvenes. Entonces las encuestadoras pasaban los días y me faltan de 15 a 19 años de persona, entonces tenemos que seguir aplicando para poder cumplir la cuota de ese grupo poblacional para poder hacer la muestra, digamos, cumplir con los requisitos del muestreo. Pero en general, digamos, pensando en la adaptación, la replicabilidad que nos preguntabas, el índice está pensado desde esa perspectiva, es decir, ahí viene lo global del nombre local, y es que digamos que tener unos clústeres, 47 clústeres globales,
digamos, son la base para poder, digamos, pensar cómo replicaríamos esto en Durban, en Sudáfrica, en Colombia, en Kingston. Pero a la hora, obviamente, de ver cómo estos indicadores se traducen en un cuestionario que sea relevante al contexto local, que fue el ejercicio que hicimos, ¿no? Había cosas incluso que lo planteado de manera muy colombiana, dicen, no, eso no se entiende en México, tenemos que preguntarlo a la mexicana. Entonces, ese tipo de cosas, digamos, pero eso es lo que implica la aplicación de este índice para poder hacer una herramienta que permita comparar a nivel local, global, pero que capte las dinámicas locales de inseguridad. Hay una cosa nada más, algunas preguntas tienen truco, ¿no? Para no preguntar directamente si, digamos, cosas muy sensibles, pues había que darle un poco la vuelta, porque preguntaban acá qué trabajos forzados hacían, no era tratar de, ¿no? de conocer si hacían un trabajo forzado, sino en lugar de que la gente te reconociera, por ejemplo, de venta de drogas o de trabajo en actividades ilegales, era si conocían de alguien que existía o algo que hacen algo que no les gusta hacer o algo que considerarían que no fuera adecuado. O sea, teníamos que ser muy cuidadosos para abordar específicamente contextos y problemas que sabemos que va a tener resistencias al momento de hablar. Sí, muchas gracias, muchas felicidades por poner también este enfoque en el contexto actual global sobre seguridad. Entonces quería escucharles un poco su perspectiva sobre qué estrategias de difusión y qué también ideas tienen, porque el gran discurso que tenemos de seguridad en el mundo de América Latina es que dice, si metes al 1% de la gente a la cárcel sin juicio, divides por 50. Y vemos que eso es algo muy fuerte a nivel regional y siento que ustedes están proponiendo algo que sí es una alternativa más compleja, más difícil de comunicar también, seguramente pues, parecer de varias personas dándome mucho más cerca de los valores de sociedad en la cual aspiramos a vivir. Pero quería un poco escuchar sus reflexiones en frente a la utilización de la seguridad y el poder que tiene en este momento. ¿Qué opinan? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Y creo que está en el fondo, digamos, de lo que inspira este tipo de ejercicios, un poco sentir que estamos perdiendo espacios, pero es decir, sentir que las nociones de seguridad dominantes son las que abogan por renunciar a la protección de los derechos humanos, ¿no? A cualquier costa para sentirnos seguros. Y este ejercicio es justamente eso. Claramente, digamos, el proceso va a ser muy difícil porque el poder es el modelo, digamos, el modelo que él se está extendiendo rápidamente por toda la región, de manera entendible porque los niveles de inseguridad y violencia hacen que la gente en este pánico quiera respuestas rápidas, simples, efectivas. Pero lo que sabemos es que ya la evidencia de los que llevamos estudiando estas dinámicas de violencia, sabemos que ese tipo de respuestas no funcionan, no son sostenibles en el tiempo. Entonces, bueno, una parte importante, digamos, de este proceso, además de empezar aquí, digamos, por el ejercicio de hacer la difusión en Ciudad Juárez, de cómo esto, digamos, sí tenemos pensado, digamos, hacer una difusión en amplias redes, sobre, primero, digamos, empezando por las redes de todas las organizaciones, las personas que trabajan derechos humanos, porque creemos que la ausencia de este tipo de actores en las conversaciones sobre seguridad es lo que ha permitido también que esas nociones de seguridad dominantes, militaristas, punitivas, hayan avanzado. A veces lo que, digamos, un poco como se lo planteaba muchas veces cuando llegamos con esta noción de seguridad humana a México, era, vemos la seguridad humana como un concepto llave que le permite a actores que tradicionalmente no se involucran en temas de seguridad para poder hablar sobre seguridad de una manera que les permite hablar también de derechos humanos, de dignidad, de protección. Entonces, digamos, una primera parte de la difusión es representar este enfoque, esta herramienta a este tipo de actores que están deseosos de hacer algo al respecto y no saben, digamos, que hay este tipo de alternativas. Obviamente también hacer, digamos, algunos ejercicios de discusión con el público más en general, escribir, nos estamos discutiendo la posibilidad de escribir incluso artículos en Nexos o en revistas o en, digamos, artículos de opinión, un poco para plantear, digamos, esta conversación. Pero también lo que hemos encontrado también es como mucho de este trabajo surge de trabajo en comunidades. Lo que hemos encontrado es que al comienzo es muy rápido la forma en que la gente conecta con este concepto. Cuando llegamos, la primera pregunta que siempre hacemos, ¿qué es seguridad para usted? ¿Cómo se siente la seguridad? La gente empieza, ay, si no, que los robos, que la
el crimen, y luego, bueno, pero ¿cómo se siente la seguridad? Ah, es dormir tranquilo, bueno, ya sé que le quita el sueño, entonces empiezan a surgir este tipo de cosas que no son solamente el crimen, y es que el trabajo, es que van a sacar a mi hijo del trabajo, es que a mi hija cada vez que sale a la esquina le da miedo ir a la tienda, esto no salió en Juárez, ¿no? Le da miedo a la niña de 14 años ir a la esquina a comprar dulces porque cualquier cosa le puede pasar. Entonces, lo otro que hemos encontrado es entre más interactuamos y digamos, ofrecemos la oportunidad a la gente de hablar, de pensar de seguridad, sobre cómo la experimenta, le hace mucho sentido, ¿no? Entonces también estamos pensando en algunas herramientas de difusión mucho más didácticas, videos, incluso algunos clips que puedan, incluso el hecho de My Security Matters, que es un booklet interactivo, por ejemplo, para hablar sobre seguridad humana de los jóvenes, es una forma también de empezar a ampliar la conversación, no de manera técnica con un índice claramente, pero sí hablar de qué significa ser seguro y qué es realmente qué es ser seguro, ¿no? Y para los jóvenes, incluso una de las inspiraciones para hacer este trabajo hace muchos años fue, por ejemplo, para mí, en mi caso tiene otras inspiraciones, en mi caso, por ejemplo, haciendo trabajo de campo en Medellín, entrevistando a un muchacho de una comuna en Medellín, muy afectada por la violencia y muy militarizada en ese momento, hablábamos de la seguridad y me decía, esto no es seguridad, y me mostraba los camiones de policía, los soldados armados, dice, con las armas a mí no me hacen sentir más seguro. Y yo le dije, ¿qué te hace sentir seguro? Me dice, yo mido la seguridad si me puedo sentar en la esquina con mis amigos y la guitarra a tocar música. Eso fue un detonador de si estamos midiendo la seguridad mal. Hay que medirla de otra forma. Entonces, de nuevo, sí hay que hacer un ejercicio y les pedimos ayuda también con ideas de cómo podemos acercar este tipo de nociones, porque necesitamos que la gente crea en esto y demande este tipo de seguridad, porque si no, muchas veces esas políticas y esas respuestas, seguramente que ofrecen tanto capital político, van a seguir siendo muy populares. Por ejemplo, gracias. Hace, bueno, ya hace años también, en Estados Unidos, se podía dejar la bici afuera, ¿no? En la casa y no pasaba nada, ¿no? Y entonces esas cosas también son como noción de seguridad, como lo que podemos ver. O sea, antes fuera ya no puedes dejar nada, o sea, afuera, ¿no? O dejar ir a la panadería y dejabas la bici y ahora ya. Yo sumaría, o sea, yo lo leo desde, digamos, desde dos distintas dimensiones. La primera, como parte de Diálogo Nacional por la Paz, por ejemplo, también he tenido la oportunidad de conocer a profundidad algunas de estas grandes retos que se enfrentan en otros estados de la República, digo, además de haber trabajado ya en diferentes espacios. Y me queda claro que no solo es un tema de difusión, es toda una batalla narrativa. O sea, estamos en un complejo, digamos, hay un proyecto, me parece, donde la violencia, donde la inseguridad, además, no solo busca deslegitimar o, digamos, este tipo de herramientas o conceptos como la paz, los vuelve casi como, lo romantiza, ¿no? Es como la paz, esta cosa romántica, o la seguridad humana como algo que solo sirve para la academia, es algo que te sirve para la discusión, pero que en la práctica eso no funciona, ¿no? Y me parece que ese reto, ¿no? de poder encontrar en conceptos, pero sobre todo en enfoques, herramientas concretas de trabajo, es parte de esta estrategia para contrarrestar la narrativa. Nos parece que en el transcurso de estos años, por ejemplo, ahora regresamos al ITAM, cuando precisamente hace 9 años estábamos empezando las primeras agendas de seguridad humana, donde Alexandra y el equipo desde Londres nos acompañó para mostrarnos también este concepto, y que para quienes ya llevamos tiempo trabajando en México en diferentes contextos de violencia también fue, al principio hasta hubo cierta resistencia para entender qué es distinto, ¿no? O sea, sí tiene su complejidad, pero creo que una vez que vemos, o sea, que se puede ver aterrizada, que puedes ver, por ejemplo, las personas cuando veían su agenda de seguridad humana, ¿no? Y que veían sus palabras, porque además esto siempre te obliga a preguntar, ¿para quién es la seguridad? ¿En quién piensas cuando hablas de seguridad? Entonces, cuando hacíamos la agenda de seguridad humana y escribes las palabras de las personas y su perspectiva del problema y sus propuestas, de repente se las entregas a ellos no como un material de difusión de política pública, sino como una herramienta de trabajo, veías a la gente, ¿no? con su agenda bajo el brazo, y que después deriva en la creación de un observatorio, ¿no? Y de esfuerzos locales que ya
escapan, por ejemplo, de nuestra acción en el proyecto, o de las agendas, perdón, o de las hojas de ruta. Es decir, lo que hemos buscado es más bien cómo podemos, además de todas las estrategias de difusión de los materiales per se, es cómo logramos encontrar que las personas, organizaciones lo intenten aplicar, ¿no? Que logren operarlo en algo concreto, ¿no? Aquí a lo mejor en una pequeña agenda, o el municipio en un plan de una colonia, o los jóvenes en su plan de salida para la reinserción, en una agenda para migrantes que están atravesando por México para entender a lo mejor cuáles son estas distintas afectaciones. Lo que decíamos, a lo mejor con los policías, que regularmente se asumen como los responsables de la seguridad, pero ¿y su seguridad humana? ¿No? O sea, a lo mejor hacer también un propio diagnóstico para conocer, o sea, en el momento en que la gente, creo, porque ahí me incluyo, lo vemos materializado, de repente ya es difícil que pienses como desde una visión más tradicional. Entonces yo creo que o sea, la práctica es una herramienta muy poderosa, y es lo que vemos difícil, ¿no? Que la gente se dé la oportunidad de incluirlo en los proyectos, en sus actividades. Por eso para nosotros hoy fue un logro importante, ¿no? Como que otras organizaciones de la sociedad civil digan, vamos a ver cómo se ve, ¿no? En una agenda comunitaria o en una agenda con jóvenes. Yo creo que eso puede ser parte de una estrategia de llevárselo a la práctica. Muchísimas gracias. Y pues sí, que es el inicio de esta conversación. Muchísimas gracias a Sandra, Pavel, y seguimos en contacto. A ustedes.